Buenos días. Gracias a todos por estar presencial y no sé si habrá alguien online, seguramente también. Vamos a continuar con los seminarios que hemos organizado dentro del ciclo de conferencias Explorando la interacción agente artificial. Hoy tenemos a Teresa Rodríguez de las Heras Vallel con nosotros. Y bueno, como Teresa es tan importante y son tantas cosas, muchas gracias por venir. La voy a dejar a ella presentarse, que seguro que se presenta mejor que yo. Nos va a hablar sobre contratos inhumanos, desafíos, dilemas, avances en la regulación de los agentes en la IA, en la contratación. Creo que os va a interesar a todos muchísimo esta presentación. La idea es presentar alrededor de 40-45 minutos y luego dejaros intervenir, o sea que si tenéis luego alguna duda se la podéis preguntar a ella. Muchas gracias, muy Teresa. Bien. Me voy a bajar. Muy bien, muchísimas gracias. Buenos días a todos. En primer lugar, muchas gracias a la profesora Mercedes Rivero por la invitación y al proyecto de investigación Interagent. Encantada de estar con vosotros y de poder hablaros probablemente de uno de los fenómenos más fascinantes que con los que tenemos que lidiar en la sociedad actual. Como amablemente decía la profesora Rivero, me ha dado la oportunidad de presentarme y, por tanto, lo que voy a hacer, si os parece bien, es exclusivamente en un minuto identificar cuáles son aquellos perfiles de mi carrera profesional que tienen que ver con el tema del que os voy a hablar hoy. Como veis, soy catedrática de Derecho Mercantil en esta casa, es decir, que voy a tener una aproximación fundamentalmente jurídica, pero que desborda claramente la visión puramente normativa o legislativa del problema, lo veréis enseguida, y creo que os vais a sentir especialmente cómodos con vuestra formación y con vuestras aspiraciones. Soy además presidenta del European Law Institute, que es una organización internacional con sede en Austria, que fundamentalmente lo que hace es producir normas de soft law, con una membresía de 2.000 miembros que incluyen Naciones Unidas, el Parlamento Europeo, el Consejo de Europa, todos los tribunales supremos, los tribunales constitucionales, la International Bar Association, y por tanto somos una de las organizaciones que a nivel internacional lo que trata es identificar nuevas realidades y tratar de, por un lado, darle solución y que esta solución sea además una solución uniforme o armonizada a nivel internacional. En este contexto es el que yo me muevo de manera permanente. Mi trabajo, casi os diría que al 80 al 90%, se dedica fundamentalmente a trabajar para organizaciones internacionales. Soy delegada de España ante Naciones Unidas en los trabajos que os voy a contar, ante UNIDROIT, que nació con la Sociedad de Naciones en 1921, trabajo para la Comisión Europea como experta y para la Conferencia de La Haya, y en todos los casos tiene que ver con el tema fundamentalmente de la tecnología. Soy además directora de la Cátedra de Investigación que tenemos en esta casa de Inteligencia Artificial, Fundamentos y Horizontes. Por tanto, con esto quiero trasladaros que tengo un perfil que tiene que ver con identificar nuevas realidades, identificar los desafíos y los dilemas a los que se enfrenta la sociedad actual y tratar de darle una solución adecuada con una visión regulatoria, normativa y legislativa a nivel internacional. Es decir, lo que nosotros denominamos habitualmente hacer policy making y law making. Identificar problemas, proponer opciones de política legislativa, negociar tratados internacionales y adoptar tratados internacionales representando al Reino de España o bien como experta nombrada por la organización. Nos encontramos con un tema en el que precisamente están puestas las miradas de todos los organismos internacionales y regionales, incluyendo la Unión Europea. Estoy segura, antes de comenzar, que todos vosotros no habéis sido ajenos no solo al fenómeno de la inteligencia artificial, sino, como vamos a ver ahora, a cómo ha cambiado la geopolítica internacional con el cambio de administración que se ha producido al otro lado del Atlántico. Cómo la tecnología es poder, cómo la tecnología es ideología. Y, por tanto, cómo regular la tecnología es una manera de ordenar el orden internacional, de ordenar la geopolítica, el comercio internacional, pero también incorpora cuestiones éticas, cuestiones ideológicas, cuestiones que tienen que ver con la democratización o no del acceso a ciertos servicios. Y seguramente alguno de vosotros ha seguido el importante evento que se acaba de celebrar en la India, centrado fundamentalmente en inteligencia artificial, el Artificial Intelligence Global Summit, que deriva precisamente de un importante acuerdo entre España y la India en materia de inteligencia artificial. Estuvieron en la Embajada de la India hace un par de semanas y importantísimo acuerdo comercial entre la India y la Unión Europea. ¿Esto qué quiere decir? Que no podemos despegarnos de todas estas consideraciones cuando hablemos de algo que me parece que es extraordinario. ¿Cuál es?
quiero hablaros de lo siguiente. Mirad, a lo largo de la historia de la humanidad, la tecnología, primero la técnica, desde el fuego al transporte, y luego la tecnología, fundamentalmente la tecnología digital, y hoy todo este conjunto de tecnologías emergentes que incluyen, por ejemplo, las tecnologías inmersivas, que asociamos al metaverso, todas han sido una constante en la evolución de la humanidad. Es decir, el ser humano no se puede desprender como tal de todos aquellos avances técnicos y tecnológicos que nos hacen lo que somos hoy. Lo que ocurre es que si observáis la pantalla, lo que trato de describiros con esta imagen de ruptura es que nunca antes el ser humano se había sentido delante del espejo al haber llevado a cabo una creación que le imita, que le emula, que le replica y que ahora nos preguntamos si nos reemplazará también. Este es el gran debate. El debate de la inteligencia artificial no es el debate de una tecnología más. No es el debate sobre una técnica, una herramienta o un instrumento, ni siquiera en esas versiones que dicen que la inteligencia artificial es un asistente. Ni siquiera eso es el verdadero desafío. El verdadero desafío es el que muestra esta evolución de la propia tecnología en los últimos años. Sabéis muy bien que la tecnología que llamamos inteligencia artificial o las tecnologías que agrupamos bajo el término inteligencia artificial no son desde un punto de vista científico-tecnológico nuevas, ¿verdad? Sabéis que todas arrancan en los años 50-60 del siglo pasado y que, por tanto, solo hoy han empezado a mostrar el grado de madurez que nos ha hecho observarlo como un potencial que hasta ahora antes no había tenido, porque ha empezado a conectarse con un ecosistema de otras tecnologías que le han dado forma y que lo hacen viable y que lo han hecho crecer de una manera exponencial en los últimos años. La economía de datos, la economía de plataformas, Internet de las cosas, las tecnologías inmersivas, el desarrollo de la computación, el cloud computing y los sistemas de blockchain o de registro distribuido. Todo ello conjuntamente ha creado el perfecto caldo de cultivo para que la inteligencia artificial se haya convertido en una tecnología popularizada y generalizada como tenemos hoy. Pero fijaos, cuando el regulador, es decir, la preocupación que pasa del ciudadano a las instituciones, empieza a observar la inteligencia artificial, lo hace teniendo en mente esta idea de que la inteligencia artificial es fundamentalmente inteligencia artificial predictiva. La que nos ayuda a hacer pronósticos, la que ayuda a los bancos a calcular mejor nuestro riesgo de impago, la que nos permite evaluar a los estudiantes, la que nos permite contratar y promocionar personal basado en una serie de atributos, la que nos permite recomendar en la página de Amazon, la que te permite que en Netflix te diga si esta película te va a gustar y así sucesivamente en aplicaciones de consumo o aplicaciones empresariales, que lo pueden utilizar los gobiernos para supervisar a los ciudadanos, para decidir a quién dar asilo, para a quién dar una beca, para cómo repartir los recursos en un hospital, que lo puede utilizar un hospital para decidir a quién opera a continuación, teniendo en cuenta el riesgo de fallecimiento o de supervivencia. Es decir, empezamos a entrar en un terreno que inevitablemente nos genera vértigo y cierto escalofrío, porque es auténticamente la base de los derechos fundamentales, de las libertades fundamentales del ser humano. Pues bien, esta idea permitió que en los primeros años, y os lo voy a contar, y hablamos de los primeros años literalmente en el año 2021, ayer, comienza a dar forma, primero la Unión Europea como líder mundial de regulación, y después a nivel internacional, enseguida os muestro dónde están los puntos de engarce, empieza a dar forma a una idea de que hay que crear un marco de gobernanza de la inteligencia artificial. ¿De qué inteligencia artificial? De la inteligencia artificial predictiva. ¿Y cómo lo hace? Lo hace de una manera mucho menos intrusiva de lo que algunas voces han querido decir. No se regula la tecnología, no se asfixia la innovación, no se impone limitaciones al uso de la tecnología, no. Lo único que se hace es identificar riesgos. ¿Para quién? ¿Para qué? Riesgos para los derechos fundamentales, la democracia y el Estado de Derecho, la salud y la seguridad públicas. ¿En qué medida estos usos de la inteligencia artificial y no la inteligencia artificial en sí misma puede afectar de manera más intensa o más razonable y prometedora a estos elementos fundamentales de nuestra sociedad? ¿Vale? Por tanto, ¿qué necesitamos saber? ¿Para qué vas a utilizar la tecnología? Ese riesgo lo pongo alto e intolerable, esto está prohibido.
¿Es un riesgo alto, pero merece la pena? ¿O es un riesgo asumible por la sociedad y, por tanto, no hay que regular nada? ¿Vale? Lo que os vais a encontrar, y enseguida os lo muestro, en el famosísimo y controvertido Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, el primero, pionero, ambicioso y el más importante de las normas del mundo en materia de inteligencia artificial, ¿qué es lo que dice? La sociedad europea actual quiere marcar unas líneas rojas. Entiende que hay riesgos que son intolerables. Os voy a decir uno que no os va a generar ninguna duda. Un término que habréis oído en vuestros estudios y en vuestras lecturas, el social scoring. La idea de que los gobiernos, en casi una visión distópica de 1984, utilizan la inteligencia artificial para hacer una supervisión del ciudadano e imponerle ciertos castigos o privilegios en función de cómo te comportas. No cómo te comportas de acuerdo con la norma, sino cómo te comportas de acuerdo con unos patrones que no sabemos, dada la opacidad de los algoritmos, ni cuáles son, ni si se han decidido de manera democrática. ¿Os dais cuenta? ¿Qué está prohibido en Europa? El social scoring. ¿Qué está prohibido en Europa? Que utilicemos la inteligencia artificial para reconocer emociones. Porque reconocer emociones puede implicar que yo detecto que un alumno está en una situación de acoso escolar, por fines de la salud, merece la pena, pero también me puede permitir que un empresario detecte un empleado que actúe de una manera un poquito errática y lo utilice para despedirlo, alegando que no cumple con las expectativas de cumplimiento laboral. ¿Os dais cuenta? Es decir, genera una intrusión en nuestra esfera de privacidad que realmente nos parece intolerable. ¿Qué es lo que hace la Unión Europea? Prohibirlo. Pero la Unión Europea no desconoce que hay indudablemente una serie de ventajas extraordinarias. Y por eso, cuando decide regular en este magma de regulaciones que ha adoptado la Unión Europea en los últimos 5 años, regulando plataformas, criptoactivos, cloud computing, datos, inteligencia artificial, seguridad y ciberseguridad, en este magma de normas hay un grupo de normas que está centrado en la inteligencia artificial. Y lo hace porque lo que quiere es asegurar lograr este equilibrio entre las promesas y si logramos mejores diagnósticos para las enfermedades raras, gracias a la inteligencia artificial, podemos renunciar a esta posibilidad. Como sociedad no debemos, como civilización no debemos. ¿Vale? Entonces, ¿qué hacemos? Como hay un riesgo de que el diagnóstico sea erróneo o discriminatorio o sesgado, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacemos? Le imponemos una serie de requisitos, lo llamamos de alto riesgo y le imponemos una regulación que verifique los datos, que verifique las fuentes, que identifique los riesgos, que gestione los riesgos, que haya supervisión humana. ¿Os dais cuenta? Es decir, se permite en Europa, se llama de alto riesgo, se permite, pero se somete a ciertos requisitos. ¿Vale? Pero volvamos atrás. Todo esto funciona si nosotros tenemos inteligencia artificial predictiva. ¿Os acordáis lo que se decía hace unos años? La inteligencia artificial nunca va a sustituir al ser humano porque solo es capaz de hacer una cosa concreta. Esta es la visión que se tenía de la inteligencia artificial. Pero, ¿qué ha pasado en el año 2023 cuando irrumpe en el mercado global lo que entonces se llamó ChatGPT y hoy llamamos modelos de uso general, inteligencia artificial generativa, Large Language Models, Multimodal Models? ¿Qué estamos realmente percibiendo? Que hay inteligencia artificial que aún no es general, pero que claramente es multipropósito, de uso general. ¿Qué hace ChatGPT? Cualquier cosa. Le pedís que haga un poema y lo hace. Le pedís que os prepare una presentación y lo hace. Le pedís que os haga un discurso y lo hace. Es decir, es de uso general. ¿Veis cómo la lógica regulatoria nos acaba de fallar? Nosotros regulamos por uso. Si lo usas para un juez tomar una decisión, es de alto riesgo. Si lo usas para atribuir tareas a los riders de una plataforma de Globo o de Deliveroo, es de bajo riesgo. Si lo utilizas para controlar a los ciudadanos, es prohibida. Pero si lo utilizas para identificar el riesgo de impago por parte de un banco y ponerte un tipo de interés al crédito, es de alto riesgo y así sucesivamente. ¿Qué nos pasa con la inteligencia artificial generativa? Que ya no tenemos un riesgo específico porque no tenemos un uso determinado. ¿Os dais cuenta? Por tanto, cuando el reglamento de inteligencia artificial, este que veis aquí, entra en escena, casi a punto de aprobarse, resulta que nos damos cuenta de que esto solo sirve para inteligencia artificial predictiva. Y ya la tecnología ha comido terreno. Ya está avanzando a pasos agigantados hacia una nueva forma de inteligencia artificial.
Afortunadamente, el Parlamento Europeo, y en ese momento estaba la Comisión, el Parlamento y el Consejo bajo la presidencia española, por tanto podemos sentir ese cierto, iba a decir orgullo, ¿no? En realidad es un trabajo colectivo, pero un poco esa satisfacción de que se aprobó el famoso reglamento estando bajo la presidencia española. Pues mirar, en ese momento se decide adecuar el reglamento para que también incorporara chatbots, bots de todo tipo, ChatGPT, Copilot, Gemini. Tiene que estar en el reglamento, si no ya ha salido obsoleto al mercado. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué haces? Lo incorporan, pero no lo pueden incorporar de un modo equivalente al resto de usos de la inteligencia artificial porque no funciona. ¿Veis? La metodología no funciona. Entonces, ¿qué vais a encontrar en el reglamento? Algo muy sencillo, que enseguida voy a volver a ello, la idea de las sociedades híbridas y de las creaciones artificiales. Enseguida os pongo en antecedentes. La idea es, bueno, la inteligencia artificial generativa, como no sabemos qué riesgo tiene, vamos a tratar de asegurarnos en esa interacción humano-máquina que al menos el humano sepa que está interactuando con una máquina. Y esto es lo único que hace el reglamento, imponer normas de transparencia. Si tú eres un banco y utilizas un chatbot para gestionar quejas, tú como ciudadano, cliente del banco, tienes que saber que es un chatbot, nada más. Si eres una empresa de publicidad y generas los primeros esbozos de una campaña de marketing con chatbot, tienes que decir que está generado de manera artificial. Basta. Simplemente transparencia. Esa idea de que el humano necesita saber, necesita estar preparado, necesita evitar caer en esa famosa, recordaréis, ¿no? En esa famosa frase no frase, sino teoría de Turing, de Alan Turing, cuando dice que el momento en el que hay esa individualidad, ¿verdad? Esa emergencia es cuando ya no sabes si el que está al otro lado de la pared es un humano o es una máquina. Cuando no sabemos si estamos conversando con un humano o con una máquina. Para saberlo, al menos etiquetemos. ¿De acuerdo? Eso es 2024-2025. Y el reglamento de la Unión Europea se aprueba y comienza a ser objeto de vapuleos de los que ahora os voy a contar porque es extraordinariamente difícil. Sin embargo, este no es el desafío actual. El desafío actual es la inteligencia artificial agéntica. Un término debatido, controvertido, muy probablemente mal utilizado y de manera intencional, pero que es una manera de referirme a los agentes de inteligencia artificial. Quiero referirme, por tanto, a un proceso mucho más potente que el que representa la inteligencia artificial predictiva y la generativa. Los agentes son sistemas de inteligencia artificial complejos a los que podemos delegar, fijaos, conjuntos de tareas, acciones o decisiones para que de manera crecientemente autónoma las gestionen y las ejecuten sin intervención humana. Contratos sin humanos, decisiones sin humanos, justicia sin humanos, creación sin humanos. ¿Cuánto queremos llegar a esa utopía para algunos, distopía para otros? ¿Vale? Ahí estamos, la inteligencia artificial agéntica. ¿Y por qué desde el punto de vista jurídico lo estudiamos con pasión y con auténtica fascinación? Porque el derecho, ¿qué es lo que ha hecho durante siglos? Ordenar la sociedad, ¿verdad? Sabéis que el derecho es una manera de ordenar la sociedad alrededor de una serie de valores que queremos proteger y para ello lo que hacemos es disciplinar la conducta humana, que está prohibido, que no está prohibido, que es válido, que no es válido, ¿vale? Que reconozco, que no reconozco. Todo el derecho histórico y hoy es un derecho antropocéntrico. Está pensado en la conducta humana. El contrato es un acuerdo de voluntades. La responsabilidad deriva por culpa. Los humanos cometen errores. Se habla de diligencia o de negligencia. Hablamos de creatividad y originalidad. Todo ello tiene que ver con la intervención de un ser humano. ¿Estáis de acuerdo? Pues bien, en el momento en que empezamos a asumir que cada vez más la inteligencia artificial agéntica es la versión actual de la tecnología, empezamos a plantearnos si necesitamos cambiar el derecho, evolucionar hacia un derecho híbrido o empezar a crear normas para una sociedad paralela o entreverada con la nuestra, que sería la sociedad de las máquinas, la sociedad de los robots, la sociedad de los agentes. Aquellos que os guste más este fenómeno, estoy segura que conocéis Moonbook, ¿verdad? La famosa red social en la que están prohibidos los humanos. Una red social de casi 1,5 millones de agentes de inteligencia artificial que interactúan insaciablemente entre ellos. Sabéis que si leéis un poquito os va a resultar para algunos aterrador y para otros quizá sorprendente porque parece estar viviendo una película de ciencia ficción. Estos agentes han creado una religión, han creado un nuevo idioma, han elaborado un decálogo para arruinar el desarrollo de la humanidad.
Es decir, estamos hablando, daos cuenta ya, de redes sociales que se alimentan exclusivamente de actividades, acciones e interacciones entre agentes de inteligencia artificial. Esa es la inteligencia artificial agéntica, que embebida en robots es lo que llamamos inteligencia artificial física. Y esto es muy interesante para el proyecto Interagent. ¿Por qué? Porque entonces la interacción humano-máquina ya no es solo cognitiva, ya no es solo desde el punto de vista de la toma de decisiones, sino también es física. Interactuamos con robot, nos enamoramos, creamos lazos afectivos, creamos situaciones de incomodidad, de cercanía, de proximidad, de daño, de relación, de interacción. ¿Os dais cuenta? ¿Vale? Por tanto, la interacción humano-máquina se cristaliza en una auténtica interacción humanos y robots. ¿Vale? Muy bien, pues vamos a empezar, si os parece, a acercarnos en forma de zoom a esta normativa europea. Si me permitís, os voy a dar dos reflexiones, ¿vale?, sobre el estado geopolítico actual y enseguida paso a analizar cómo vamos a tener que repensar nuestra manera de entender la sociedad como exclusivamente humana. El ser humano y sus creaciones. A lo mejor es el ser humano y los agentes de inteligencia artificial y sus creaciones respectivas, porque los agentes codifican, crean, desarrollan y se crean a ellos mismos y se reproducen ellos mismos. Parece estar hablando, ¿verdad?, de las mejores películas de ciencia ficción de nuestro imaginario infantil, pues efectivamente parecen ser una realidad. ¿Vale? ¿Qué es lo que ha hecho la Unión Europea? Dejadme que os dé dos flash y enseguida entramos en materia de contratos inhumanos. ¿Vale? ¿Qué es lo que hizo la Unión Europea? Trató de crear un auténtico edificio muy complejo de normas que trataban de contener, sin asfixiar, el desarrollo de la inteligencia artificial. Todo tiene como frontispicio, ya sabéis, el famoso reglamento de inteligencia artificial que muchas veces se llama AI Act por su versión en inglés, la Ley de Inteligencia Artificial Europea. ¿Vale? Esta norma lo que te dice es qué puedes hacer y qué no puedes hacer en función, como os contaba, de los riesgos de los que hemos hablado. ¿Vale? ¿Pueden los jueces utilizar inteligencia artificial? Sí. ¿Lo pueden usar los profesores? Sí. ¿Lo pueden usar los bancos? Sí. ¿Lo pueden usar las aseguradoras para saber qué riesgo tenemos? Sí. ¿Lo puede usar la policía para identificar a un culpable? Sí. No sé si todos estáis tan cómodos con estas afirmaciones, ¿verdad? Es decir, es una apuesta claramente de una postura ideológica, ética, moral muy importante. Pero también era geopolítica. Por eso, cuando llega la administración Trump, la Unión Europea se encuentra sometida a dos tensiones que no puedo evitar contaros. Sabéis, pero quiero darle contexto, ¿vale? Dos tensiones. Primero, como seguramente habéis escuchado y es importante que lo sepáis, la Unión Europea se coloca en el mundo con ese magma que os contaba, ese universo de normas. Somos los pioneros en regular, el efecto Bruselas. ¿Conocéis esa expresión, verdad? El efecto Bruselas es una expresión que curiosamente acuñó una profesora estadounidense que lo que dice es que Europa regula para Europa, pero tiene un efecto en otros países. Es decir, que todas las empresas del Silicon Valley están no solo cumpliendo la normativa europea en Europa, sino que lo terminan convirtiendo en sus normas internas. De modo que el resto del mundo cumple las normas europeas. Por ejemplo, el famoso Reglamento de Protección de Datos. ¿Lo conocéis, no? ¿Sí? Muy bien. Pues esta era la idea. Yo regulo para el mundo y consigo crear los estándares, por cierto, más proteccionistas y intuitivos del mundo, de lo que tenemos que estar francamente orgullosos. Sin embargo, empieza el momento de ¿cuánto influye regular en la capacidad de innovar? ¿Estamos perdiendo competitividad? ¿Hay una carga regulatoria excesiva? ¿Tenemos realmente empresas startup? ¿Tenemos prosperidad e innovación? ¿Somos ágiles? ¿O al final huye el talento y huyen las patentes a otros países? China y Estados Unidos fundamentalmente. El famosísimo entonces presidente del Banco Central Europeo, Draghi, elabora un informe, también el Letta elabora otro informe, conocidos respectivamente como informe Draghi, informe Letta, en el que le dice a la Unión Europea, cuidado, 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 porque la maquinaria regulatoria puede estarnos causando una pérdida de competitividad. Ajustemos. Y esta reflexión es muy importante. Estamos regulando excesivamente, estamos ahogando la innovación. Esto es muy importante. Estamos protegiendo a costa de alguna manera, arruinar nuestra economía. Esto es muy importante. Pero, naturalmente, han llegado voces que ya no son internas, sino que son externas. Sabéis que hay una tensísima relación ahora mismo con Estados Unidos. Y hay una tensión, mejor dicho, una relación mucho menos tensa con China. Y hay una tensión creciente, cada vez más atenuada, y una relación cada vez mejor con India. Y cada vez mejor con un grupo de países del ASEAN.
y cada vez más intensa con Latinoamérica y el acuerdo con Mercosur, y cada vez más cercana con África. Es decir, estamos moviéndonos hacia una geopolítica multicéntrica muy probablemente. En este contexto con Estados Unidos, y las grandes empresas y las grandes plataformas están en Estados Unidos, no dudaréis que la Unión Europea se ha sentido presionada y, por tanto, en este acuerdo famoso el acuerdo económico tan polémico firmado por von der Leyen en el campo de golf de Trump en Irlanda, sabéis que había una auténtica dejación, ¿no?, de ciertas capacidades de la Unión Europea para mantener su control regulatorio. ¿Vale? Sabéis que ahora los aranceles son ilegales y, por tanto, Trump ha iniciado un proceso de, durante 150 días, aranceles del 15% en todo el mundo. Y esto lo ha trastocado todo. Pero ¿por qué está pasando esto que veis aquí? Esto que veis aquí, ¿qué es? Un proceso de simplificación. La Unión Europea ha empezado a dar marcha atrás, a codificar, a simplificar, a reajustar todo lo que tenía en materia de tecnología. ¿Para responder a qué? A objetivos buenos, eficacia, pero también probablemente a objetivos coyunturales que tienen que ver con la geopolítica. Esto es importante que lo sepamos. El derecho no es permeable a la geopolítica, no es impermeable a la situación internacional. ¿De acuerdo? Por tanto, vais a ir en las próximas semanas la famosa Digital Omnibus, el paquete de simplificación, que se va a posponer la entrada en vigor de parte del reglamento de inteligencia artificial. Cuando os preguntéis por qué, recordad lo que estamos comentando hoy. Tiene que ver con este proceso de reajuste de la posición de la Unión Europea de líder mundial, al menos regulatorio, a uno más en un proceso cada vez más controvertido, transaccional, de una diplomática rota por la situación actual. ¿Vale? Quiero que sepáis esto porque es particularmente significativo lo que nos está ocurriendo. Si dejamos a un lado la problemática de la inteligencia artificial que concibió el reglamento, la que hemos hablado antes, la que usan los bancos, la que utilizamos para hacer recomendaciones, la que utilizan los famosos modelos de reclutamiento y promoción de personal, si pensamos en cuáles son los verdaderos dilemas y desafíos de lo que viene, de la inteligencia artificial agéntica, entonces entramos de lleno en el tema que quería hablar con vosotros. El derecho privado, el derecho de las personas, el derecho de los humanos, de los contratos, el de la creación, propiedad intelectual, el de las patentes, el de los datos, el de las transacciones, el de la familia, el de las sucesiones. Si nosotros empezamos a desplazar al ser humano del centro y empiezan a emerger los agentes, ¿sigue funcionando? ¿Sigue funcionando los contratos? ¿Sigue funcionando la responsabilidad? ¿Sigue funcionando la propiedad intelectual? Vamos a verlo, ¿vale? Vamos a ver primero si realmente estamos dispuestos o mejor dicho, preparados para asumir este dilema y reorganizar nuestro derecho a través de tres posibilidades. A ver qué os parece. Esta es mi tesis sobre el futuro de nuestra sociedad. A ver qué os parece, ¿vale? No es pura teoría. Quiero trasladaros la idea de que estas teorías, esta postura, ¿vale?, en realidad lo que está reflejando es cómo deberíamos orientar los próximos pasos. Los modelos de negocio, la educación, el marco normativo. A ver qué os parece, ¿vale? La primera opción es decir, en realidad el derecho, la creación, el arte, la cultura es humano, la justicia, y solo debe ser y tiene que seguir siendo humano, solo para humanos. Por tanto, la idea es que nos hibridemos lo menos posible y que la tecnología se utilice lo mínimo para que sea asistencial, puramente asistencial. La justicia la da un juez, la creación lo hace un humano y los contratos lo hace el consentimiento y las voluntades humanas. Nada más. Esta es la primera postura, ¿vale? La segunda postura, como siempre, es una postura punto medio, ¿vale? Donde está la virtud, el punto medio. ¿Aceptemos una hibridación? Vamos a ver, a lo largo de la historia, ¿no llevamos gafas? ¿Y no renunciamos a pensar que no deja ser un artilugio que colocamos para mejorar nuestras capacidades humanas? ¿No hemos externalizado nuestra memoria en un ordenador? ¿No nos ayudamos en la computación? ¿No dependemos de la energía? Bueno, pues aceptemos que la inteligencia artificial es otra tecnología más que va a entrar en nosotros. Y aceptemos que va a haber cosas híbridas. Es lo que llamo el modelo humano-máquina por absorción, ¿vale? Híbridas. ¿Qué significa híbridas? Pues algo que sabéis muy bien y que hacéis seguramente. Mirad, aquellos que programéis, aquellos que diseñéis o aquellos que hacéis sencillamente un TFG o un trabajo para clase y que utilizáis inteligencia artificial generativa, ¿qué hacéis realmente? ¿Un prompt? ¿Me puedes preparar un texto que haga? ¿Me resumes esto? ¿Me cambias el tono? ¿Me elaboras una obra que sea? ¿Verdad?
¿Sois los autores entonces? ¿Realmente el resultado de eso es vuestra obra? ¿Estáis seguros? ¿Es lo mismo eso que pintar, que escribir, que moldear? ¿Realmente os creéis autores? Y mejor, vamos más allá. ¿Vamos a reconocer igual la obra hecha a mano que la obra hecha a través de inteligencia artificial? Esto sería el modelo de hibridación por absorción. Sí, porque al final siempre hay un humano o podrá haber un humano, ¿verdad? El que lo diseñó, el que lo pensó, el que lo concibió, el que lo programó. ¿Estás de acuerdo conmigo? Pero hay algo más escalofriante, más inquietante. Realmente, os voy a enseñar algunos ejemplos. ¿Estamos dispuestos a forzar esta idea de que siempre hay un humano detrás cuando tenemos agentes de inteligencia artificial que crean a otros agentes, que crean otros agentes, que programan código sobre código sobre código? ¿Estamos creyendo de verdad que hay un humano detrás? ¿De verdad creemos que la supervisión humana sigue siendo efectiva? Porque si no, nos vamos a ver enfrentados a la emergencia de realidades totalmente artificiales y vamos a tener que saber qué hacer, ¿vale? Os voy a enseñar algunos ejemplos. ¿Vamos a aceptar los famosos contratos M-a-M, machine to machine, entre máquinas? ¿Son contratos aunque no haya consentimiento? ¿O cómo lo llamamos? ¿Interacción entre máquinas con efectos jurídicos relevantes? Si os parece bien. ¿Lo podemos llamar creaciones artificiales con reconocimiento jurídico? Lo podemos llamar así. Pero vamos a aceptar que va a haber emergencia de realidades puramente artificiales que ya no son híbridas, son puramente artificiales. Vamos a ver qué hacemos con ello. ¿Habéis visto esta imagen antes? ¿Veis que es una bonita fotografía, verdad? Que probablemente represente pues, la relación madre-hija, la relación de fraternidad, el cariño, el afecto, ¿verdad? Puede representar muchas cosas, pero yo diría que al menos nos genera emociones, ternura, afecto, o al menos un cierto grado de de conexión, ¿verdad? Con una obra. ¿Vale? Pues bien, esta fotografía fue galardonada con el premio a la mejor fotografía en un importante congreso, no, contexto, una convocatoria importante de premios de fotografía. Cuando llaman a la autora dice: muchísimas gracias por este premio, pero ni yo soy la autora, ni esto es una fotografía. No es una fotografía, es una creación artificial por parte de un sistema de inteligencia artificial generativa. No es ni siquiera una fotografía. ¿Os dais cuenta? ¿Qué es? ¿Qué hacemos con ello? Algunos utilizan el término artificial de manera peyorativa. Algo artificial. ¿O es algo artificial en el sentido de que está complementando nuestro arte? Estoy siendo provocadora, ¿eh? No me estoy posicionando como veis, solo trato de que despertemos nuestra preocupación. Cuando yo le digo a la herramienta DALL-E que me haga una versión actual de la famosa Joven de la Perla de Vermeer, ¿qué es esto? ¿Esto es simplemente un collage? Es decir, lo que han hecho es utilizar cosas que ya existen y por tanto podemos decir, Arana, hay que respetar los derechos de autor de todos aquellos que hicieron esas piezas que están formando parte del fondo, o están creados, inventados de manera tan original que no somos capaces de trazar la propiedad intelectual ni de autoría. Si nosotros le decimos que el famoso bello beso de Klimt nos haga DALL-E varias versiones, nos hace tantas versiones como veis en la parte inferior, pues al menos 6, 7 u 8, ¿todas ellas qué son? ¿Originales? Sí. ¿Son obras derivadas? ¿Son obras recreadas? ¿Son bonitas? Algunas sí, son realmente originales. ¿Pero es la originalidad algo que pueda ir más allá del ser humano? ¿Estamos dispuestos a reconocerlo a un sistema de inteligencia artificial? Primer desafío. ¿Cómo vamos a comportarnos ante las creaciones artificiales? Segundo desafío. Cuando los robots causan daños, cuando los algoritmos discriminan, cuando los sistemas de inteligencia artificial generativa generan discurso del odio, calumnias, injurias o vulneran, infringen derechos de autor, ¿quién es responsable? Y me diréis, el que lo usa. ¿Quién lo usa? ¿Quién lo usa? ¿Quién usa los agentes en Monbook? Si no hay humanos que supervisen ni que están de alguna manera inyectando determinadas órdenes o instrucciones en los agentes de inteligencia artificial. ¿Podemos aplicar la lógica de siempre hay un culpable? ¿En un vehículo autónomo siempre hay un culpable? Bueno, puede haberlo, no cabe duda, pero hasta ahora la norma nos dice que es el conductor. Y si es autónomo, por lógica, lo que no tiene es conductor. Podemos pensar el fabricante dirá, si yo soy culpable, puesto que yo no puedo controlar porque es autónomo, complejo, opaco, porque depende de datos que yo no tengo, ¿qué va a hacer el fabricante? ¿Qué crees que van a hacer los fabricantes alemanes? No fabricar vehículos autónomos.
es tan arriesgado que no van a hacerlo. El propietario, dirá el propietario, ¿pero cómo yo? Pero si yo no tengo ni idea ni cómo funciona la caja negra del vehículo, ¿cómo voy a ser culpable de que el vehículo aprenda mal? ¿Quién es culpable entonces? El que proporciona los datos. Pero que el que proporciona los datos no sabe cómo ha ocurrido el accidente. Simplemente lo hace de manera, os dais cuenta, neutral. ¿Veis la idea? Ahora, si queréis, abrimos el turno de preguntas y volvemos a estos temas que sé que os interesan, que os resultan al menos sorprendentes. ¿Vale? Por tanto, ¿tenemos que adecuar nuestras normas de responsabilidad? Sí, porque estas características nos impiden aplicar las normas de responsabilidad tal y como veníamos haciéndolo hasta el momento. ¿Quién es culpable cuando el robot Da Vinci, sin control remoto, realiza una operación y resulta que extirpa un órgano que no era aquel que estaba afectado? ¿Quién es responsable? El que programó no tenía ni idea. ¿Cómo aprendió? Yo no lo supervisé. Los datos que recibía, pero si esto es por Internet de las cosas, yo no estaba ahí. El médico dice, pero yo lo último que tengo es capacidad de interacción. ¿Os dais cuenta? ¿Quién es responsable? Y quién es responsable va a ser clave para saber cómo va a derivar el desarrollo de la tecnología. Tercer problema. ¿Estáis dispuestos a aceptar que algo tan inherentemente humano como es la voluntad, la autonomía de la voluntad, la deleguemos o la compartamos con los agentes de inteligencia artificial? ¿Estáis de acuerdo en que empresas que necesitan gestionar entre ellas cientos de contratos complejos a veces, estandarizados en otras, deleguen esta tarea, a veces una tarea no solo compleja, sino que consume tiempo, que consume recursos, a agentes de inteligencia artificial? Esto ya es una realidad. Hay contratos, por ejemplo, de logística, hay empresas que tienen que gestionar la carga de servicios de logística, miles de transacciones a la semana, y lo que han hecho es delegar estas transacciones en agentes de inteligencia artificial. No penséis que estamos hablando de contratos inteligentes o de smart contracts. No estamos hablando de sistemas determinísticos. No penséis que estoy hablando de algo tan sencillo como le dices a la gente, concluye el contrato al precio de mercado. Esto no es nada, esto es un algoritmo, pero un algoritmo ya tan antiguo que nos parece del siglo pasado. Lo que estamos diciendo es que tú le dices a la gente de inteligencia artificial, en los próximos meses, gestiona todos los contratos que tengo para optimizar el resultado. Se acabó. Concluye, negocia, renegocia, cambia precios, termina en determinadas condiciones, decide renovar, decide no renovar, sin intervención humana. Contratos sin humanos. ¿Es esto posible? Termino en 2 minutos con una serie de preguntas. ¿Estamos dispuestos a aceptar, acordados de las 3 políticas que os contaba, absorción o hibridación por absorción, solo humanos o solo máquinas? ¿Estamos dispuestos a aceptar una equivalencia? Lo que hace una máquina, la acción que hace una máquina, cuidado, autónoma, no es yo la programé para que hiciera. Por favor, pensad que es algo extraordinariamente diferente a lo que nosotros venimos asumiendo en la mecanización. No es que hace lo que el algoritmo le dice que haga, es que valora, aprende, toma datos, los interpreta y decide, hasta el punto de que puede decidir de manera completamente inesperada. ¿Vamos a aceptar que una acción de un robot es una oferta, una aceptación, un contrato? ¿Vamos a aceptar, por ejemplo, que, como ya hacen en Glovo, en Deliveroo y en otras plataformas, la gestión de la empresa sea algorítmica? Se decida dar vacaciones, pagar finiquito, asignar determinadas tareas, penalizar por falta de cumplimiento. Os dais cuenta dónde estamos, ¿no? Tomar decisiones que afectan, como por ejemplo, aceptar conceder la libertad condicional o aceptar conceder una petición de asilo, dar una beca o darte matrícula de honor. Todo eso que se pueda decidir por las máquinas. Pues bien, sin llegar mucho más allá, lo que quiero es que nos centremos en esta última imagen. ¿Es esto pura teoría? No, ya es una realidad legislativa. Las organizaciones que veis en la pantalla son todas las organizaciones internacionales que han abordado el tema y han adoptado una solución. Naciones Unidas, en el grupo en el que soy delegada del Reino de España, UNIDROIT, la Comisión Europea y el instituto, no es el instituto, la organización que se llama instituto, pero es una organización internacional, el European Law Institute, ELI. Todos ellos han comenzado a adaptar una serie primero de principios y después, con esto termino, una ley de Naciones Unidas adoptada en 2024 que reconoce lo que llamamos automated contracting, es decir, contratos negociados, concluidos, cumplidos, dados por terminado, sin intervención humana, exclusivamente por o entre agentes de inteligencia artificial.
Esto sin duda va a cambiar nuestro concepto de transacciones comerciales. Pero si me permitís un guiño más, que yo sé que nos va a dar pie a la reflexión, nos va a cambiar también, perdonad porque os he traído mucha materia para que vieseis cómo ha tomado forma, va a cambiar también nuestra visión de los vulnerables. ¿Y quién es el vulnerable por excelencia en las transacciones comerciales? El consumidor, ¿verdad? El consumidor es la parte débil, es el vulnerable, incapaz de gestionar la información, de comparar ofertas, de tener capacidad de negociación. Pero ¿y si estos agentes de inteligencia artificial, asistentes digitales, a veces tan simplones como una Alexa y a veces tan sofisticados como este avatar que han desarrollado en Corea para que te acompañe y te hable como si estuviéramos en un episodio de Black Mirror? Y tú le preguntas, hazme la reserva del sitio que nos encanta siempre, llama a mis amigos y además encarga un ramo de rosas para mi novia. Y lo hace todo. O te decide exactamente cuándo va a comprar, cuándo suscribe Netflix o cuándo deja de suscribir Filmin en función de las películas o del interés que estás mostrando en determinados temas. ¿Esto qué va a implicar? Os dejo con estas preguntas y abrimos el debate, si te parece bien. Os dejo con estas preguntas. El derecho de consumo está basado en que hay un ser humano, el consumidor, que es la parte débil. Es una persona vulnerable ante la empresa. ¿Y ahora qué tenemos? ¿Un consumidor vulnerable o un consumidor aumentado, fortalecido, ayudado por un agente que te compara la información, la verifica, te recomienda, renegocia fuertemente contra la empresa para lograrte el mejor precio, se da de baja en tu servidor de internet porque ha habido una oferta buenísima en otra compañía competitiva sin necesidad de preguntarte? ¿Somos allá vulnerables o somos unos consumidores aumentados? Ahora ya no hay autonomía del consumidor que haya que proteger. Las decisiones están delegadas. Ya no te preocupa que manipulen al consumidor engañándole con publicidad ilícita o con información errónea. Ya lo que te preocupa es que manipulen al bot para lograr una transacción en condiciones más inadecuadas. ¿Necesitamos ya un derecho de consumo? ¿Habrá personas vulnerables y personas fuertes o habrá exclusivamente una lucha permanente, una batalla permanente de agentes de inteligencia artificial y por tanto lo que nos preocupa ahora es saber quién tiene la mejor tecnología? Pues bien, con esto os dejo para que, si os parece bien, te parece, Mercedes, abramos el debate y profundizo en los temas que os parezcan naturalmente de mayor interés. Muchísimas gracias. Muy bien, perfecto. Vale. Pues mientras que pensáis, veníamos de esto, ¿vale? Veníamos de la noción pilar de nuestro derecho de la autonomía de la voluntad, el ser humano en el centro. La autonomía de la voluntad es lo que da sentido a todo, ¿verdad? Y luego lo que hacemos ahora es empezar a delegar, ¿verdad?, en los agentes de inteligencia artificial y empezamos a hacer ficciones jurídicas para que esto funcione. Pues yo creo que vamos a estar aquí dentro de poco. Vamos a tener modelos cada vez más de acompañamiento o incluso, como os decía, de hibridación. Pues levantéis la mano y os paso el micro. Vale. Encantada. ¿Se escucha? Vale. Tenía una pregunta sobre lo que has mencionado de la contratación, de delegar a hacer contratos. ¿Cómo funcionaría específicamente? Por ejemplo, si yo le digo a una máquina, quiero que me contrates a una persona para optimizar su rendimiento, por ejemplo, ¿cómo me aseguro de que ponga valore más a los hombres y, por ejemplo, a las mujeres en edad de tener hijos? O, por ejemplo, a migrantes o a personas... eso. Efectivamente, una buenísima pregunta. Es decir, ¿en qué medida esta delegación sistemática a sistemas de inteligencia artificial puede estar generando sesgos, en ocasiones sesgos que derivan del propio diseño del algoritmo? Son sesgos provocados de manera a veces intencionada, a veces exclusivamente resultado de un mal diseño. Hay sesgos que derivan de cómo estos sistemas aprenden de la realidad existente, es decir, lo que hacen es que no solo se empapan y se contaminan por nuestros prejuicios sociales y por, de alguna manera, los datos históricos, sino que de alguna manera lo amplifican hasta tal punto que lo convierten
en la norma dominante. Esto ha sido el caso que habréis seguramente conocido bien, uno de los más antiguos, que es el caso de Amazon. Amazon incorpora un sistema de reclutamiento, ¿no?, de contratación de personal a través de sistemas de inteligencia artificial. Este sistema lo que hacía es que se basaba en una serie de datos, pero además lo que hacía es buscar siempre el precedente que había en contrataciones previas. Contrataciones previas que lo que hacían era perpetuar una serie de estereotipos. Ibas a contratar al jefe de ingeniería de los sistemas avanzados de frontera de inteligencia artificial y se daba cuenta de que en todos los años anteriores siempre había sido un hombre, por ejemplo. ¿Y qué es lo que hacía? Pues replicaba, utilizaba el factor de género como un elemento absolutamente decisivo. En la primera decisión le daba una voluntad de un porcentaje, un 30 o un 40%, pero de manera sistemática lo que hacía era replicarlo, lo extrapolaba y empezaron a detectar que de manera sistemática siempre elegía, en este caso, candidatos masculinos. ¿Esto por qué era? Pues podía ser por un mal diseño, podía ser porque los datos en realidad obligan al sistema a aprender todos aquellos prejuicios y de esa manera perpetúa una serie de estereotipos, o bien puede ser porque está captando datos de otras fuentes que el sistema no ha tenido en cuenta que iban a contaminar el aprendizaje. Date cuenta que el sistema aprende de datos que tú le das, pero aprende también datos de lo que se llaman datos observados y datos inferidos. Estos datos están absolutamente fuera, no voy a decir de nuestro control, pero al menos de nuestra primera fase de identificación de los riesgos. Porque datos observados podían ser, pues, por ejemplo, los datos que observa un sensor en un vehículo autónomo. Pueden ser datos que, por ejemplo, se observen o se extraigan a través de las cámaras que pudiera haber en las calles, por ejemplo, de una ciudad. Son datos que observa el sistema, pero no es lo importante lo que observa, es cómo lo que observa lo convierte en un patrón que puede incorporar en su toma de decisiones. ¿Vale? Es decir, que puede interpretar, y de ahí el gran dilema de por qué el reconocimiento de emociones es tan arriesgado, porque, como sabéis, el reconocimiento de emociones lo que hace es convertir un patrón externo de comportamiento en un determinado patrón emocional. Es decir, como yo veo que estás moviendo de manera nerviosa la pierna, yo identifico que eres una persona nerviosa. O yo identifico que estás en una situación de estrés. O yo identifico que estás mintiendo. ¿Vale? Si yo, por ejemplo, en una sencillísima Smart TV, yo veo que mientras que estoy poniendo una determinada película, sonrío, identifico que esa sonrisa es que me estoy divirtiendo. Y sin embargo, identifico que una mirada permanente a la derecha es que estoy completamente aburrida. Es decir, la clave no es el dato o el patrón que observa, es lo que se llama dato observado, sino el dato inferido. Es decir, cómo el sistema interpreta que ese comportamiento es un comportamiento que demuestra capacidad de liderazgo. Y ese fue el gran problema, por ejemplo, de los sistemas de reclutamiento. Cómo se traducían en criterios relevantes para la contratación este tipo de datos. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que tenemos que tomar una serie de precauciones. Primera precaución, la del reglamento de inteligencia artificial. Donde hay mayor riesgo, te impongo una serie de requisitos de control. De dónde vienen los datos, supervisión humana para evitar este tipo de discriminación, sistemas de riesgo para identificar medidas preventivas, ¿vale? Por tanto, el marco regulatorio. Segundo, hay todo un proceso, en particular en Europa, pero desde luego no solo en Europa, de tratar de ofrecer grandes bases de datos que puedan ser datos verificados, es decir, datos que incorporen inclusividad, diversidad, que no estén sesgados. Sin datos, los sistemas aprenden mal. Por tanto, el hecho de que haya datos garantiza que los sistemas aprenden mejor. Tercero, tu gran pregunta. Oye, ¿cómo puedo yo garantizarme que lo que hace el sistema, de lo que yo voy a ser responsable, es algo que responde realmente a mis intenciones y que no voy a asumir ni efectos jurídicos que no quiero ni consecuencias que no quiero? Pues bien, podrías pensar, lo podemos resolver planteándonos esta pregunta que veis aquí. ¿Qué puede pasar patológicamente en un sistema? ¿Qué puede pasar? Primero, vamos a ser lo más tradicionales posibles, que igual que yo cometo errores y creo que estoy comprando un producto que cumple las normas y como tú no me has dicho nada, resulta que es un producto que genera alergias, el error, el clásico error, pues esto es lo mismo. Yo pensé que lo estaba haciendo bien y yo no sabía que el sistema estaba utilizando datos erróneos. Yo no sabía que el sistema discriminaba. Por tanto, error, falta de conocimiento. Ir por la vía tradicional. Y si hay error, pues podemos ir, aquellos que sepáis y que manejéis bien derecho privado, podemos ir a nulidad por ausencia de consentimiento. ¿Vale? Lo segundo es considerar que esto deriva al final de que el sistema no deja de ser una máquina y como toda máquina falla. Por tanto, podemos ir al argumento de esto es el resultado de un fallo. Un fallo en el diseño,
¿verdad? Igual que una cunita se cierra porque está mal diseñada y produce daños y esto lo llamamos producto defectuoso y genera responsabilidad, un algoritmo mal diseñado también produce daños y lo podemos llamar algoritmo defectuoso. Pero hay algo que para mí es completamente nuevo. Es algo que tiene que ver con esta idea que os contaba mía de que hay verdaderamente nuevas realidades que son completamente artificiales. Y es lo que nosotros llamamos a nivel internacional, en la Ley Modelo de Naciones Unidas, lo llamamos acciones inesperadas. No son errores y no son resultados de fallos. Es que si el sistema aprende, actúa autónomamente. Y en esa autonomía puede tomar decisiones y llevar a cabo acciones inesperadas, realmente inesperadas. Es decir, que no respondan a mis expectativas razonables. Y este es el gran desafío que tenemos ahora mismo. Yo no imaginé que este sistema iba a discriminar. Yo no pensé que iba a aceptar este contrato en estas condiciones. Yo nunca pensé que iba a producir una obra tan terriblemente calumniosa. No esperaba que esto fuera a ser. ¿Vale? Hay que crear un régimen jurídico para estas acciones inesperadas, porque no lo tenemos. Fijaos, permitidme otra reflexión. Esto pasa todos los días, claro, cuando encargamos a un agente, es decir, a una persona que tiene su capacidad de discreción y de autonomía, tomar decisiones por nosotros. Oye, no me esperaba, esta decisión está fuera de tu ámbito de poder, estoy inesperado. Pero claro, hemos dicho que es una persona con su propia autonomía, le hemos dado personalidad. Una persona natural o una empresa, persona jurídica, pero de frente tenemos una máquina, no le queremos reconocer personalidad jurídica. ¿Os acordáis lo que hizo el Parlamento Europeo en 2017? Hablar de la posibilidad de llamarlos personas electrónicas y tratarlos como personas. Si no lo son, y ahora no lo son, la única posibilidad es, si esta máquina hace algo que es inesperado, hay alguien que tiene que asumir las consecuencias. ¿Dais cuenta? Por tanto, el gran desafío con el que estamos trabajando ahora es qué vamos a hacer con estas acciones inesperadas. Y tu pregunta deriva de eso. Si es un error, alego error. Si es un fallo, alego fallo, tomo todas las medidas para prevenir que esto ocurra, ¿no? Controlo los datos, controlo el diseño, hago supervisión humana, pero si a pesar de todo pasa, si me encuentro con una acción inesperada, realmente no sabemos qué vamos a hacer. ¿Vale? Yo quería referirme a lo de las decisiones delegadas, porque Sí. puede que yo tenga una visión un poco más hacia lo distópico con la inteligencia artificial, pero por ejemplo ya vemos con la generación que es la siguiente de la nuestra, como han perdido habilidades de comprensión y de producción escrita, porque desde muy pequeños han tenido acceso a chatbots, ¿no?, que generan texto. Entonces, no me imagino qué sociedad dejaría el hecho de poder delegar nuestras decisiones del día a día, como pueden ser cambiar de compañía telefónica o también eso de los productos que consumimos a una inteligencia artificial. Creo que, en plan, la diferencia entre el ejemplo de las gafas, ¿no? Las gafas al final son para ensalzar una capacidad humana, en cambio, lo que hace delegar la inteligencia artificial es crear una relación de dependencia con un producto externo a nosotros y también creo que puede llegar a tener unos efectos degenerativos en nuestra habilidad. Magnífica reflexión y además comparto la preocupación, absolutamente. Y comparto la preocupación en algo que yo sé que os habéis dado cuenta, ¿no? Pero que inevitablemente nos va a acompañar y nos va a acompañar a todos en los próximos años, esa sensación de vivir como una especie de dilema permanente. ¿Por qué? Porque por un lado, comparto contigo, como te decía, esta preocupación de que el uso intensivo de inteligencia artificial, en particular de delegación, ya no solo de decisiones, sino, como tú decías muy bien, de una serie de habilidades y capacidades que eran inherentes a nuestro proceso de aprendizaje. Y este proceso de aprendizaje es también un proceso de independencia, ¿verdad? Es un proceso de fortalecimiento de nuestra autonomía. Lo hemos dicho a lo largo de la historia, ¿no? El gran problema del analfabetismo es que deja a la persona vulnerable, es decir, le quita autonomía. Y por eso siempre hemos dicho, y es un privilegio que tenemos todos nosotros, que la educación lo que hace es darte libertad. Porque solo si eres capaz de entender, reflexionar, tomar decisiones racionales, realmente puedes ejercer tu autonomía. Entonces, claro, nosotros hemos asumido que el ser humano aprende a argumentar, aprende a hacer un comentario de texto, aprende capacidad de comprensión. Todo eso lo aprende porque lo incorporas en tu proceso de aprendizaje.
Pero claro, si nosotros delegamos todas esas capacidades y no lo hacemos como las generaciones actuales, ¿no? Ya lo sabes hacer y lo puedes verificar, es decir, refuerzas, te asistes, pero si eso lo sacamos completamente del proceso de aprendizaje, ¿cuáles van a ser los resultados? Pues aquí nos encontramos con este dilema. Yo realmente tengo que compartiros la misma sensación de vértigo, que es que por un lado no cabe duda que la inteligencia artificial va a ser una realidad y la inteligencia artificial está cargada de potencial prometedor. Yo creo que es muy difícil que uno niegue. Os contaba antes otro ejemplo que lo conozco por la cátedra de investigación. Sabéis, por ejemplo, permitidme un ejemplo, ¿no? Un excursus. Sabéis que uno de los grandes problemas que tienen las llamadas enfermedades raras es que son enfermedades que tienen un impacto en la población muy bajo. Tan bajo que a ninguna compañía farmacéutica le interesa invertir, porque el resultado va a ser muy poco rentable desde el punto de vista comercial, o tampoco hay que hablar solo de cuestiones comerciales, como el impacto es tan pequeño en la población, no hay datos suficientes para hacer diagnósticos que permitan preparar un tratamiento terapéutico o identificar el diagnóstico correcto y, por tanto, la medicación, ¿vale? Entonces, son lo que llamamos las grandes enfermedades abandonadas, ¿no? Es decir, están huérfanas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que la inteligencia artificial ha estado demostrando en algunos proyectos llevados a cabo por ONGs que puede sacar y extraer estos patrones, como no lo ha podido hacer hasta ahora ningún equipo de investigación. Claro, no aprovechar esta capacidad, siempre que sepamos que esta capacidad la podemos nosotros derivar en resultados positivos, pues también es un dilema que cuesta optar por las posturas más reticentes, ¿no? No la usemos en salud, no la usemos en educación. ¿No la usamos nada a pesar de todo? ¿O la incorporamos de manera responsable? Entonces, comparto, como te digo, tu preocupación, pero porque es una preocupación que va mucho más allá del miedo. O sea, si estuviéramos simplemente preocupados por una amenaza, yo te diría, esa preocupación la conviertes en rechazo y se acabó. Lo prohibimos y se acabó. Y que no entre en nuestras aulas, que no entre en nuestros foros de expresión la inteligencia artificial. Pero claro, el dilema verdadero es que queremos que esté y le vemos potencial. Y cuanto más poderoso es su capacidad de actuación y más autónoma, más miedo de perder el control tenemos. Esa es una reflexión. Enseguida paso a otra. Pensad, como os decía al comienzo, que la mejor metáfora para mí de describir la inteligencia artificial es que es el ser humano frente al espejo. Hasta ahora veíamos máquinas y ahora vemos entidades autónomas. O vemos en ese espejo que se proyecta en años próximos, venideros, vemos entes autónomos. Y esto te obliga a decir cómo los queremos. ¿Autónomos como nosotros? ¿Autónomos que van a con nosotros conversar para consensuar, o autónomos en los que queremos nosotros proyectar lo que somos? ¿Os acordáis? Perdonadme que me extienda en esta respuesta, pero ¿os acordáis del famoso dilema del tranvía? Que era típico de cuando empezó los vehículos autónomos, ¿no? Que es esa idea de un vehículo autónomo que va a atropellar a una señora mayor o a una madre con un carrito de un bebé, ¿qué decisión toma? Y entonces dices, ¿qué decisión tomaríamos nosotros? Y entonces viene la reflexión, ¿verdad? Primero, ética, moral, o viene la reflexión puramente de análisis económico del derecho. Pues hombre, mejor salvar a 2 que a 1, mejor salvar a un bebé que a una persona mayor, mejor salvar a una bailarina que a un ingeniero, mejor a una cirujana que a un juez, mejor a una persona de un color que otro, y así sucesivamente, ¿vale? Y entonces ya viene una reflexión que nos aterra porque reabre todos los grandes debates morales y éticos de la historia. La cuestión es que nosotros, cuando nos vemos en ese momento, tenemos que reaccionar con nuestra moral y con nuestra probablemente intuición y estrés del momento. Pero cuando lo puedes programar o puedes esperar que el sistema actúe con una serie de pautas, nos genera muchísimas más dudas. Por tanto, comparto y te animo a que te des cuenta de que no es solo un temor, sino que es un dilema. Y tenemos que ver qué hacemos. ¿Vale? Vale. Hola. Ahí bien. Bueno, primero de todo me presento, soy Nicolás Sanz. Bueno, primero de todo, perdón, la energía me está matando mucho y intento hablar de lo mejor que puedo, pero va a sonar mal y un poco feo. Pero bueno, a donde quiero llegar es, bueno, primero de todo, me sorprendió bastante al principio de la charla que hayas tenido como dudas de cómo presentar la presentación, porque claramente se te ve que tienes bastante control de no solo tu comunicación verbal, con los acentos fónicos bastante bien puestos, sino también de la no verbal y el gesto de manos. Y se nota bastante y corrobora bastante todo este background que tienes en relaciones internacionales y en Europa. Lo corrobora bastante. Donde yo lo que quiero hacer es una pregunta de jurisprudencia, que
a lo mejor me alejo mucho de, pero siendo tú que tienes este conocimiento de derecho mercantil, creo que es relevante. Pero bueno, un poquito de contexto antes. Hemos estado hablando de toda la presentación, viendo cómo los algoritmos volaban porque se aparecían a los ordenadores y no había tanto problema. Y mientras cada vez más se va apareciendo una persona, pues hay más problemas. ¿Que tiene autonomía en la generativa? Problema. Uy, ¿que tiene agencia? Más problema aún. Entonces, es esta cosa de el problema que tiene todo el mundo con la IA, que es una persona, un ordenador, una mezcla y cómo definirlo. Bueno, mi posición personal es que bueno, la IA es prácticamente un ordenador. Yo conozco un poquito de código, tengo una introducción básica. Supongo que tú también, porque la presentación de LaTeX es muy bonita y tiene bastante habilidad detrás. Y supongo que la gente con la que trabaja sí que tiene jurisprudencia y que es juez tendrá mucho más conocimiento, aparte de tener acceso a expertos. Entonces, para mí totalmente es una técnica, es una herramienta, es un martillo mismamente. Pero, claro, estamos dando esta connotación de autonomía como persona. Entonces, pensando en jurisprudencia, por la parte de ordenador, y esto lo quiero decir, llegó la idea de la primera introducción de los ordenadores, con Turing y todo esto que decía. No sé qué debate hubo cuando primero se decidió, por ejemplo, las transacciones automáticas de cuenta hechas con ordenador. Porque yo, francamente, mira que yo gano muy poco dinero como estudiante, pero sí. A la tercera vez no me sale la transacción automática de la tarjeta para comprar un café, me enfado. Y supongo que le pasará a mucha gente. Y eso es algo de mucha jurisprudencia. Donde quiero llegar y que me recuerda es, por ejemplo, me voy directamente y vale, posesiones que tengan autonomía. Va a sonar muy crudo, pero los esclavos es la única posesión con jurisprudencia que puedo pensar que tiene algo de relación. ¿Por qué? Porque es una posesión de alguien que tiene autonomía para hacer ciertas cosas. Dejado atrás la estadounidense, porque es muy estereotípica, la conoce todo el mundo y cada uno tiene sus propios juzgos sobre esos, y creo que es más relevante quiero irme a la romana, porque tendrá que ver con algo de ley romana que se estudiará y que es jurisprudencia conocida. Entonces, a donde quiero llegar es, ¿por qué no podemos aplicar esta idea de como, por ejemplo, la jurisprudencia romana que había, que cuando un esclavo romano tenía autonomía y hacía cosas, se le aplicaba a su dueño? ¿Cómo funciona eso? ¿Cuál es la influencia y cómo se puede hacer? Muy bien, muchísimas gracias. Nicolás, ¿no? Me has dicho que eras Nicolás. Muchas gracias, efectivamente. Mirad, aquí nos encontramos, y esto para aquellos a lo mejor menos familiarizados con el entorno jurídico, una reflexión, ¿vale? Que yo creo que os va a ayudar a entender la pregunta de Nicolás todavía más. El derecho lo que hace es que observa la realidad y crea ficciones jurídicas, es decir, le da nombre jurídico o legal a una realidad para poderlo tratar de un modo que sea internamente coherente, ¿vale? Es decir, dice, las personas tienen derecho, ¿vale? Las personas tienen patrimonio. Cuando tú quieres que una persona natural, que tienes tu cuenta, además de una persona natural, también puedan contratar, pagar impuestos o tener patrimonio, las sociedades, es decir, un conjunto de personas que actúan como una unidad en el mercado, el derecho tiene que crear una ficción. ¿Veis? Es decir, es algo que en realidad lo que hace es crear una ficción para darle forma a una realidad. Las sociedades son personas jurídicas. Entonces, la persona jurídica es una ficción. ¿De acuerdo? ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros podríamos dotar de personalidad a otros objetos, como decía Nicolás, a otras personas, cuando se refería a la esclavitud, porque para determinados fines nos interesa que sean lo que nosotros llamamos centro de imputación, es decir, que podemos darle derechos o imponerles obligaciones. Por eso, durante años, en muchas jurisdicciones se ha planteado si los animales deberían ser tratados como personas, o al menos determinados animales, por ejemplo, los primates más avanzados, ser tratados como personas. ¿Para qué? Para que al ser personas puedan tener derechos. Y entonces, todos los movimientos de protección de los animales se encontraron con esta herramienta. Oye, es que estás vulnerando los derechos de los pollos cuando los tienes en unas condiciones que son realmente inadecuadas. Estás vulnerando los derechos de determinados animales cuando estás tratándolos para hacer pruebas realmente crueles para fines de cosmética. Y no os llamará la atención saber que en algunas jurisdicciones, por ejemplo, Australia y Nueva Zelanda o, por ejemplo, Argentina, han dado personalidad a la naturaleza, a los ríos, a los valles, a los montes. ¿Para qué? Para que ante la dificultad de alegar que alguien ha cometido un ilícito contaminando y que tienes que pagar unos daños, y te dirán, ¿daños a quién? Si aquí no hay víctima. ¿Os dais cuenta? La víctima es el propio lago, el propio río, que será representado ante los jueces por un representante de la persona. ¿Os dais cuenta? Es una ficción.
¿vale? Entonces ahora viene tu excelente pregunta. Oye, ¿no teníamos ya esta herramienta? ¿Por qué no nos vamos a la idea de que es un esclavo, como hacían los romanos, y por tanto hacemos esta idea de que es un esclavo y por tanto como no tiene esta independencia o esa ciudadanía, lo que hacemos es atribuir a su dueño una serie de derechos o responsabilidades u obligaciones? ¿Por qué no utilizamos la lógica, por ejemplo, de los menores sujetos a tutela? Oye, un menor no va a ser responsable, lo serán sus padres o tutores. ¿Por qué no utilizamos la idea de la responsabilidad becaria, la de los animales, que hace que si tu perro muerde, tú seas responsable porque deberías haber tomado las medidas, a pesar de que el perro no deja de tener una autonomía, incluso que va mucho más allá de la de un menor al que puedes educar y puedes explicar y puedes contener? ¿Os dais cuenta? Se puede hacer sin lugar a duda. ¿Se pueden utilizar estas herramientas? Desde luego que se pueden utilizar. Sin embargo, en este punto nos hemos encontrado, no te voy a decir que como nunca antes, pero sí efectivamente de manera más llamativa, es que hasta ahora no había tanto impacto de unas reflexiones de tipo mucho más filosófico, mucho más ético, porque claro, tú al menor le consideras persona. Y por tanto, esto estás buscando una solución jurídica puramente para el momento de la responsabilidad, de la atribución. Pero claro, cuando se propuso esta idea de que las máquinas podían ser agentes y que como agentes, por ejemplo, Luciano Floridi, que os recomiendo su lectura, habla de entes morales, ¿no? Dice, ¿por qué no? Si nosotros decimos que hay una moralidad y unas pautas morales, ¿por qué no también se las reclamamos a las máquinas? ¿Vale? Entonces, ¿qué empezó a pasar? Pues que esto incomodó, porque en realidad hablar de que los menores o incluso los animales se les podía tratar con estos rasgos de personalidad total en los menores y parcial en animales, pues no generaba tanta sensación de vulnerabilidad como nos genera como humanos enfrentarnos a una máquina a la que empezamos a reconocer en ese imaginario de la ciencia ficción más distópica un enemigo. Y en realidad ahí viene algo que te va a gustar leer, Nicolás, que es el gran debate filosófico que hay entre la postura occidental y las posturas orientales, que son muchísimo más receptivas a la idea de que la máquina forma parte de tu ecosistema. La naturaleza forma parte de tu ecosistema natural, pero las máquinas de nuestro ecosistema artificial. No hay que temer a la máquina, hay que considerarlo un elemento más de nuestro entorno. ¿Vale? Por tanto, ¿se han utilizado todos estos criterios para tratar de encontrar una solución? Te confirmo, Nicolás, sí. ¿Son todos ellos satisfactorios? Algunos sí, pero han recibido mucho rechazo por las connotaciones éticas que tenían y por tanto se han tratado de articular otras soluciones que tratan precisamente de asegurar, primero, que quien asume la responsabilidad está en posición de controlar los riesgos, porque si no hacemos esto, realmente nos encontramos ante una situación de inoperancia de la responsabilidad. Si yo te digo, perdonadme que haga esta reflexión tan concreta, técnica, ¿no? Pero si yo le digo al fabricante de automóvil que va a ser responsable de todo lo que el automóvil autónomo haga, lo que va a hacer el fabricante es o no va a fabricar automóviles autónomos o sencillamente los va a fabricar, va a asumir el riesgo y te va a decir, lo siento, pero es que no puedo mitigar el riesgo, no está en mis manos, no hemos logrado nada. ¿Os dais cuenta? La responsabilidad en realidad es una herramienta de prevención. Cuando yo digo que aunque tu animal vaya atado, si muerde eres responsable, te hago más responsable de evitar el riesgo. ¿De acuerdo? Por tanto, vas a encontrar una enorme reflexión, puedo incluso darte algunas referencias de materiales más concretos sobre el uso de estas fórmulas existentes y la creación de otras ficciones nuevas. ¿Vale? Muchas gracias. Vale, pues yo tenía como un poco, comparto la preocupación que tiene mi compañero, pero también tengo, una preocupación aparte, que es sobre el tema de quién está detrás de estas IAs, ¿no? Y para qué se usan en la actualidad, ¿no? Me acuerdo de que durante el genocidio palestino se usa la IA para reconocer a civiles, líderes políticos y de los derechos. ¿Se me está viendo bien? ¿No? Sí, no, perfecto. Y de los derechos civiles para matarlos y cazarlos con drones y con las bombas, ¿no? También pienso que en el fundador de OpenAI, en Sam Altman, que es un señor que la semana pasada, cuando le preguntaron sobre el gasto ambiental de la IA, lo comparó con el de los seres humanos, ¿no? Es una persona que considera que es un valor equivalente, ¿no? Y al final esto viene un poco de esa ideología californiana que se desarrolló durante los 90, esta de la utopía tecnológica, que dejábamos que la tecnología lo hiciese todo por nosotros. Y si vemos a dónde ha llevado esto, vemos a gente como Elon Musk, con su IA, con Grok, a la que estuvo programando para que fuera más de derechas, porque estaba dando respuestas muy progresistas, y acabó en 2 días, empezó 2 días después a negar el holocausto, ¿no? Entonces el tema del control de la tecnología en general y de la IA en particular es muy oligárquico en la actualidad, no es nada democrático y se ve que se está usando para herramientas de control, incluso de genocidio. Entonces, a mí mi mayor preocupación es esa, que la IA
aunque considere que hay cosas que no debería poder hacer, como poder recrear imágenes, no creo que haya un escenario en el que recrear una imagen real nos venga bien. Sí que es cierto que incluso sus usos positivos están cooptados por personas que están muy alejadas de la realidad y que incluso la perjudican. Pues mira, no puedo estar más de acuerdo contigo. Uno de los mayores, quizá, terrores que genera la inteligencia artificial es una inteligencia artificial para fines militares. Tú decías con toda razón, no hay cosa más espantosa que observar un genocidio sistemático utilizando encima la tecnología, sabiendo además que se está utilizando la tecnología por precisamente países que están absolutamente avanzados, es decir, aprovechando ese elemento que os decía antes al principio, que la tecnología es poder y la tecnología es ideología. Ponía dos ejemplos magníficos, ¿no? Uno, fines militares, y el otro, el uso de la tecnología para inyectar un determinado movimiento ideológico, es decir, para provocar, para generar, para amplificar o para silenciar determinados movimientos, determinadas ideologías, determinadas opiniones. Eso es no solo alarmante, sino probablemente el verdadero problema que está detrás. ¿Por qué te quiero decir esto? Porque en realidad el problema de la tecnología y de esta tecnología es que es una tecnología tremendamente intensiva en capital. Sabéis que esa idea de la intensidad de capital quiere decir que son tecnologías, y ahora os haré una reflexión sobre qué pasó con DeepSeek, ¿no? Con la versión china de ChatGPT. En realidad son tecnologías que dependen de grandes inversiones de capital. Inversiones de capital que además tienen lo que se llaman efectos de red. Es decir, que como tú describías perfectamente, cada vez son más oligopolísticos, porque hay que estar a tales niveles de reinversión que prácticamente es imposible que entren nuevos operadores en el mercado. Es decir, que lo único que haces es agudizar la posición de dominio, de oligopolio, de monopolio que tienen determinadas compañías. Esto realmente nos coloca en una situación muy incómoda, muy desagradable, muy preocupante, porque quiere decir que la tecnología, a pesar de los esfuerzos que ha hecho las Naciones Unidas y la Unión Europea con ese decálogo que hizo el Advisory Council de Naciones Unidas para garantizar la inclusividad de la inteligencia artificial, si nosotros volvemos a utilizar la inteligencia artificial para agravar la brecha, si nosotros volvemos a utilizar la inteligencia artificial para imponer la fuerza, si volvemos a utilizar la inteligencia artificial para dominar el discurso, realmente la tecnología se va a convertir, como ha pasado otras veces en la historia, en un aliado del poder y no al contrario. Acuérdate de cómo la tecnología siempre ha estado dando estos bandazos. ¿Os acordáis en la primavera árabe? Se alegaba con cierto furor que las redes sociales habían actuado como el gran aliado de los movimientos de la primavera árabe, ¿no? De los movimientos de libertad y de liberación. Habían permitido eludir los controles gubernamentales. Y ahora sabemos que las redes sociales son, por el contrario, también aquellos entornos en los que se impone un discurso del odio, en los que se utiliza para los bulos. Es decir, nos damos cuenta cómo la tecnología está jugando permanentemente a amplificar desigualdades. Vuelvo a tu pregunta desde el comienzo. ¿Cómo será de delicado el uso de la inteligencia artificial para fines militares que ni siquiera en la Unión Europea, con 27 estados que comparten una misión, que comparten un objetivo, se decidió que se eliminara del reglamento de inteligencia artificial cualquier referencia al uso de la inteligencia artificial para fines militares? ¿Por qué? Porque los estados ahí se juegan un elemento de soberanía al que no quieren renunciar y porque ahí hay una enorme disparidad de opiniones. Si a esto le unes los ingredientes actuales de la receta de la OTAN, ¿no? Con una imposición de un 5%, con un debate sobre la autonomía de Europa, con un problema en Ucrania y con un genocidio que no paramos en Gaza, y es uno de tantos, desgraciadamente. Por tanto, con esto lo que te quiero decir es que es un tema tan delicado que incluso las regiones más propensas, más permeables a los riesgos de la inteligencia artificial no han sido capaces de incorporar unas líneas rojas en esta materia. Me preguntabas, en segundo lugar, por el uso de la inteligencia artificial como herramienta ideológica. Cuando sale DeepSeek, que me imagino que habréis seguido, ¿no?, lo que ocurrió, se lanza DeepSeek, chatbot chino, y se lanza con un argumento que algunos discreparon, pero en realidad era muy importante, que es, se nos dice que la inteligencia artificial requiere cantidades ingentes de capital, esto lo hemos hecho con pocos recursos. Y esto era una especie de victoria o de oportunidad para lograr una democratización
de la inteligencia artificial en otras regiones sin necesidad de contar con grandes compañías. ¿Vale? Entonces, ¿es el gran peligro la ideología y el uso del poder y de la fuerza? Completamente. ¿Tiene esto que ver con la tecnología o tiene que ver con el orden mundial? Tiene que ver con el orden mundial. En realidad tiene que ver con el orden mundial. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos unas Naciones Unidas potentes basadas en el consenso, no tienes actuaciones unilaterales. Si tú tienes un derecho de la competencia que identifica monopolios y abusos de posición de dominio, no tienes una compañía que abusa de su posición de dominio, a pesar de que necesitemos, y precisamente porque necesitamos, sus servicios esenciales. Es decir, que si nosotros garantizamos un orden mundial basado en el multilateralismo, basado en los valores fundamentales, basados en el Estado de Derecho, pues hombre, empezamos de alguna manera a atenuar este miedo, ¿no? Y empezamos a extraer la tecnología del uso del poder a un uso para la inclusión, un uso para reducir la brecha, un uso para incorporar a los vulnerables. ¿La tecnología ha sido fundamental para la educación? Ha sido fundamental para la educación, no cabe duda, lo sabemos. Sabemos que ha sido fundamental para el acceso a la educación, por ejemplo, para el acceso a la cultura. La inteligencia artificial lo podría ser también. ¿Y se está utilizando para eso o para la desinformación y el desgaste permanente de la creación de una mente crítica? Entonces, comparto tu preocupación y no es una preocupación que realmente nos obliga a dar un paso atrás y darnos cuenta que tenemos un estado geopolítico actual de enorme vulnerabilidad, tremendamente inestable y en el que no solo hay que ser conscientes, sino que tenemos que participar activamente para evitar que esto se convierta en una especie de cuesta abajo inevitable. Aceptar que esto es un deterioro y que tenemos que caer y que habrá una crisis y que ya construiremos otra cosa, yo realmente no estoy desde luego en ese barco, en absoluto, todo lo contrario. Muy bien visto. Bueno, nos queda un minuto, si quieres hacer una pregunta. ¿No? ¿Una rápida? Sí, pues, vale. Sí, claro, adelante, claro. Gracias. No, nada. O sea, yo solo lo quería plantear, o sea, visto la situación que hemos visto, es inevitable que el tema de la inteligencia artificial es un conflicto que ha surgido y que es un dilema que hay que debatir, que lo estamos haciendo en parte, pero a mí inevitable, o sea, cuando hablamos, y os oigo hablar, me surge la pregunta de hasta qué punto realmente, que es un poco raíz de lo que estáis hablando ahora, pero hasta qué punto realmente es una problemática nueva o es realmente un cambio de contexto o una influencia en un contexto y unas problemáticas que ya existían de mucho antes, porque hablamos de este paso de la inteligencia artificial predictiva. Generativa a génetica. Sí, a la genética. Y claro, hay una delegación de responsabilidades, pero al final un trabajador que tiene un empresario que trabaja, ya estás delegando parte de quién eres para trabajar ante una persona y aunque esa persona no es una inteligencia artificial, también influye sobre ti de manera más o menos arbitraria en cuanto a si te va a despedir, te va a contratar, va a cambiar tus salarios. Entonces, brevemente, simplemente eso, que hasta qué punto la conflictiva esta de la delegación de responsabilidades y, por tanto, la delegación de individuos ante una comunidad, que es lo que, bueno, parte de qué va esto, ¿no? De algún modo, hay un cambio real con la inteligencia artificial o es un problema de raíz que debemos atender de un modo un poquito más cosmológico, ¿no? Un poco más de todo. Totalmente. Es que me estaba moviendo las diapositivas simplemente porque quería terminar la intervención, gracias a tu pregunta, con esta reflexión que os hacía. Estamos en ese dilema porque, por un lado, observamos las promesas de la inteligencia artificial y, por otro, los peligros, ¿no? Por un lado, observamos distopías y, por otro, utopías. Y tú te referías muy bien a, en realidad, ¿esto es una utopía nueva o una distopía nueva? ¿O no hace más que agravar las que teníamos, ¿no? Hablabas, por ejemplo, de algo muy importante que era esa permanente limitación de nuestra autonomía de la voluntad. La limitamos voluntariamente y a veces la sufrimos limitada cuando una publicidad nos condiciona, por ejemplo. Es decir, que estamos permanentemente sufriendo limitaciones y ataques a la autonomía de la voluntad. Por eso hay también que pensar en que hay una utopía posible relacionada con la inteligencia artificial. Es una utopía que hay que construir de manera colectiva, hay que construir de manera multilateral, hay que construir con valores inclusivos y valores además derivados de un deseo de que sea una tecnología que permee todos los diferentes estratos y todas las capas sociales. Y quizá hay una utopía, por ejemplo, que algunos alegan a ¿realmente no podremos tener una justicia menos subjetiva? Una justicia ajena
a los sesgos, una justicia ajena a los sobornos, por ejemplo, una justicia estable, constante, una justicia coherente. Hay algunos que dicen, ¿no tendremos a un ser humano liberado como nunca de la carga del trabajo? Un ser humano que tiene más tiempo para la creación y para la reflexión y para la vida, y sin embargo que no tiene que estar sufriendo la carga inevitable, en particular en determinados trabajos, de la carga laboral. No estaríamos a lo mejor independizando al ser humano que está apoyado de todos aquellos agentes de inteligencia artificial que antes era una dependencia personal con otros, dependencias que se aprovechaban y ahora de alguna manera le damos autonomía. No estaríamos a lo mejor consiguiendo democracias mucho más plenas, porque serían democracias en las que la intervención puede ser perfecta, en la que no hay partidos políticos que luchan por determinados intereses, sino que hay decisiones coherentes, sistemáticas, objetivas. Quiero terminar con esta reflexión positiva, porque como tú decías muy bien en tu pregunta, en realidad la inteligencia artificial lo único que hace es volvernos a colocar ante un dilema, en este caso mucho más grave, y este dilema en realidad es un dilema entre construir futuros utópicos o dejar que emerjan futuros distópicos. Y yo creo que esto sería para mí la mejor manera de cerrar esta conversación, que en la medida de lo posible estemos todos trabajando para que el futuro sea un futuro utópico, en todos los sentidos. Desde el uso de la inteligencia artificial hasta el terrible uso de la guerra, la fuerza bruta y la violencia para imponer decisiones, la inclusión de aquellos que son más vulnerables, la garantía de multilateralismo. Es decir, si nosotros pensamos en construir esa utopía, yo lo que quiero pensar es que la inteligencia artificial podría ser una herramienta, podría ser un componente, no una herramienta, un componente más de esta utopía, siempre que seamos capaces de construir de manera colectiva un futuro utópico. Muchas gracias.